La ley de la atracción nunca funciona de manera tan específica como esperamos. Tal vez atraemos cosas desde nuestros pensamientos, pero no con nuestras acciones. Necesitamos la ley del 3, lo positivo, lo negativo y lo neutro. La ley del 3 es la que guía hacia dónde se mueve la energía. Lo que recibo, lo que doy y lo que intenciono. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esa es la trinidad de la coherencia. Cuando juntas todo eso, empiezas a moldear tu realidad. Aunque hayamos estado desconectados como seres magnéticos, básicamente todos somos canalizadores todo el tiempo porque somos positivos y negativos. Nuestros cuerpos son eléctricos, lo que significa que constantemente estamos canalizando información. Hoy hemos cometido un gran error. En todo el mundo usamos el mismo calendario, diseñado por un hombre en Europa que solo quería que pagaran impuestos. Solo para darnos cuenta de lo confundido que estamos, diciembre es el 12º mes en nuestro calendario, pero literalmente significa 10º mes. Octubre significa 8º mes. Los nombres de los meses son en realidad pista de que estamos haciendo esto completamente al revés. Muy bien todos, muchos de ustedes saben quién es este hombre. Se le ha dado la bendición, o potencialmente a veces la maldición, dependiendo de la situación, de recordar sus vidas pasadas. Y no solo eso, sino que tiene la capacidad de abrir su cuerpo energético para recibir información y guía de lo que él llamaría la red, y también de seres específicos. Lo he visto hacer cosas increíblemente asombrosas. Lo vi en el templo de Atenea, en Delfos. Observé cómo en un día bastante tranquilo, con algunas nubes dispersas y ligeras, comenzó a activarse en el templo. Entonces empezó a llamar a nubes más profundas y oscuras. Luego hizo un gesto y las nubes comenzaron a soltar agua sobre nosotros. Luego llamó al viento y trajo ráfagas de 80 kilómetros por hora mientras cantaba. Y Bailana también cantaba. Fue una de las escenas más locas que he visto. De hecho, tenemos parte de eso grabado. Así que tal vez mostraremos un poco cuando hagamos este video, porque es absolutamente alucinante. Y por supuesto, teníamos a uno de nuestros hermanos allí. Aaron Alexander, quien presenció todo, estaba sentado en el autobús y dijo, ¿cuáles creen que son las probabilidades de que esto haya sido una coincidencia? Y nosotros como, ¿de qué demonios estás hablando, hombre? Y él dijo, lo sé, pero es bueno mantener un poco de escepticismo. También quiero invitar a cualquiera que sea escéptico sobre todo esto a que mantenga esa postura. Es importante que mantengamos esta idea de que si veo esto, lo creo, pero también es saludable sostener un pequeño tal vez. Y a medida que nos acercamos a la última sección de esta discusión sobre canalización, es crucial mantener ese pequeño escepticismo, ese pequeño quizás, porque estamos entrando en reinos mágicos, y estos reinos mágicos son en gran medida territorio inexplorado para la mayoría de nosotros. A menos que seas Matías, quien ha estado explorando este territorio vidas atrás y lo recuerda. Pero la forma en que comenzaremos hoy es con Matías, dándonos una idea del calendario sagrado. No es el calendario juliano que simplemente dividió el año abiertamente en meses nombrados en honor a emperadores y personas que consideraban importantes, sino el calendario sagrado, que se mueve en alineación con todo el cosmos. Y cómo las actividades de ritual, manifestación, meditación, activación e incluso canalización se potencian al adherirse y al menos prestar atención al calendario sagrado. Los ciclos lunares, los ciclos solares y los movimientos de las estrellas. Vamos a empezar con una comprensión básica del calendario sagrado desde la perspectiva de Matías. Lo intentaré. Bueno, sí. Cuando hablamos de calendarios, es algo que damos por sentado la mayoría de las veces, porque no lo relacionamos con nuestra realidad específica y cómo podemos manifestar la realidad. Pero en realidad el tiempo es lo que nos permite ver la materia. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube?
Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Así que la forma en que organizamos el tiempo es la forma en que, por supuesto, podemos manifestar la materia. Hoy en día, el calendario se ha convertido en solo una forma de contar los días, en algo que nos dice, ok, pasó otro día. No le damos el poder que realmente tiene. De hecho, la palabra calendario, que viene de calendas, se refiere a un periodo de tiempo para pagar impuestos en el periodo romano. No sé si sabías eso, pero cada vez que decimos calendario, en realidad estamos diciendo tengo que pagar impuestos. Así que sí, el Imperio Romano hizo bien su trabajo. Por eso organizamos las fechas según la luna, simplemente para saber cuándo vendría alguien a tocar nuestra puerta y pedirnos el 10%. Todo el mundo sabía que cuando la luna estaba a punto de llenarse, algo estaba a punto de serles quitado. Básicamente organizamos los calendarios de esa manera. Fueron los romanos quienes moldearon la idea de nuestro calendario, con el propósito de organizar un imperio, pagar impuestos, programar rituales, ceremonias y otras cosas. Pero la razón por la que realmente comenzaron a hacer algo que llamamos ciclos es porque en el lenguaje atlante nos referíamos a los ciclos de la tierra, los ciclos del fuego, los ciclos del agua. Empezamos a organizar ciclos para entender qué tipo de energía estaba presente para manifestar algo, para hacer algo físico, no solo para calcular momentos. Nuestra relación con los ciclos comenzó cuando empezamos a caminar por el horizonte, hace aproximadamente 3 millones de años. Cuando los humanos dejaron el bosque en África y comenzaron a desplazarse en busca de alimentos después de un gran periodo de hambre. En ese momento, muchos humanos se perdieron y no tenían idea de hacia dónde ir, si caminar por el desierto o no. La única manera de orientarse era seguir el sol, la luna o estrellas específicas. Notaron que algunas estrellas trabajaban fijas en el cielo y pensaron, si seguimos esas estrellas, tal vez no nos perdamos, incluso si no sabemos dónde estamos. Con el tiempo, entendieron los ciclos según la posición de las estrellas en relación con las montañas, los ríos o los árboles. Así comenzaron a hablar de ciclos cuando una estrella se mueve hacia la cima de una montaña o hacia un valle. Eso creó un ciclo, un periodo de tiempo, en el que sabían hacia dónde moverse, cuándo hacer algo específico. Los ciclos de la luna también les mostraron que, al seguirla, podían organizar su vida de manera más precisa. Puedes organizar tu vida, todo en este planeta, según el comportamiento de la luna.
La luna determinaba las mareas del océano, cuándo se derretía la nieve en las montañas, para regar los cultivos y muchas otras cosas. Aprendieron que la luna llena marcaba un ciclo de reproducción. Aprendieron que la luna llena marcaba un ciclo de reproducción. Así que ahora podemos tener sexo y por eso en la luna llena, los humanos se volvían locos. Los hombres competían por las mujeres más fértiles durante millones de años. Esto creó la idea de que en la luna llena la gente se comporta de forma irracional. Era por la reproducción. Si seguimos la luna, sabemos exactamente cómo debería ser la vida en la Tierra. Si seguimos el sol, sabemos exactamente hacia dónde dirigirnos en nuestro propósito, siguiendo el comportamiento del sol y cómo está ubicada la luna y la posición de las estrellas. Nos dice qué hacer en cada lugar y en cada momento. Así comenzamos a registrar los ciclos. Pero hay un problema. En estos ciclos no hay un principio ni un fin. No importa en qué continente o hemisferio vivas, ni siquiera en qué latitud, porque la posición de las estrellas es completamente diferente. La luz del sol es diferente. La luna está en una posición distinta. Eso significaba que en cada religión había un calendario diferente. Y hoy hemos cometido un gran error, que es: en todo el mundo usamos el mismo calendario diseñado por un hombre en Europa, que solo quería pagar impuestos. Esto ha hecho que el mundo entero pierda su conexión con su propio potencial de creación. En el equinoccio, la luz impacta de manera completamente distinta en el polo norte y en el polo sur. Son completamente diferentes. No se pueden celebrar las mismas cosas ni manifestar las mismas energías, porque la luz no es la adecuada para eso. Entonces, para cada latitud y cada paralelo, deberíamos tener un calendario diferente. Y para cada región del planeta deberíamos tener un calendario diferente. Y para cada lado del planeta, tenemos un año nuevo distinto. ¿Por qué celebramos el año nuevo? Básicamente porque tratamos de entender cuándo terminan y comienzan los ciclos. En realidad, el inicio de cada año nuevo ocurre en un solsticio o un equinoccio, así que tenemos 4 principales años nuevos en el año, los cuales están relacionados con la posición de nuestro planeta. La posición de nuestro planeta, en realidad, muestra la posición de nuestra mente, porque aunque hayamos estado desconectados, somos seres magnéticos, y debido a que somos magnéticos, nuestra estructura celular tiende a alinearse con el polo magnético norte. Nuestra sangre es roja, porque contiene hierro. Y en el hierro, al igual que en una brújula, sigue y se organiza de acuerdo con el polo magnético norte. Así que donde quiera que esté apuntando el polo magnético norte, nuestra sangre, nuestra cabeza y nuestro corazón se alinean con él. Pero hoy en día no tenemos idea de dónde está el norte. Y no nos importa. Como resultado, cada uno está haciendo lo que quiere. Estamos perdidos y desconectados del propósito de nuestra vida. No estamos alineados con el polo norte. No sabemos dónde está la precesión de los equinoccios, que es nuestra estrella en este momento. Debido a esto, hemos perdido el poder de creación, el poder de nuestro propio ser, de nuestra cultura, de nuestras razas y nuestros territorios. Nos hemos desconectado de todo eso. Alrededor de estos 4 principales años nuevos, todas las culturas intentaban organizarse. Por ejemplo, comenzaron a organizar el inicio del año en marzo.
en el equinoccio de marzo, principalmente porque la gente en Medio Oriente lo hacía de esa manera, pero en Sudamérica el Año Nuevo es en junio, en el solsticio de junio. Marzo no nos importa tanto. Sin embargo, para la gente de Medio Oriente era muy importante porque era el momento de sembrar, de poner las semillas en la tierra. Por lo tanto, necesitaban bendecir la tierra con fertilizante. Y en aquel momento el fertilizante era sangre. ¿La sangre de quién? De la cabra. Así que derramaban sangre de cabra por todas partes y decían: esas estrellas nos indican que debemos poner sangre en el suelo para que las semillas crezcan mejor. Y llamaron a ese conjunto de estrellas la cabra, que es Aries. Las estrellas no están modificando lo que somos. En realidad, nosotros somos modificados según nuestra percepción de dónde están ubicadas las estrellas. La astrología no es una estrella tirando de nuestra alma. La astrología es como nuestra alma percibe las estrellas. Organizamos el comienzo del año con Aries simplemente porque en Medio Oriente era así. Luego empezamos a celebrar equinoccios, luego solsticios y nuevamente equinoccios y solsticios, cuando comenzamos el último solsticio antes del inicio del nuevo ciclo. En Europa celebraban el regreso del sol. Celebraban el regreso del sol. Este regreso del sol ocurría en el solsticio de diciembre. Diciembre es el 10º mes del calendario romano, como su nombre lo indica. Decam, que significa 10. En ese momento lo que hacíamos, después de esos días, era celebrar durante 12 días. Teníamos que celebrar el retorno del sol. Durante 3 días, desde el 22 de diciembre, teníamos 3 días en el que el sol sale exactamente en el mismo punto, en el mismo lugar. Luego el 25 de diciembre, empieza a moverse de nuevo. Eso marca el comienzo de días más largos otra vez. Por eso celebramos el retorno del sol, o el nacimiento de Cristo. Cuando decimos nosotros, ¿a quién nos referimos? A todos los humanos que miraban el sol en vez de distraerse con cosas sin importancia. Si observamos con atención, podemos notar lo confundidos que estamos. Diciembre es el 12º mes de nuestro calendario, pero su nombre literalmente significa 10º mes. Octubre es el 8º mes, octo significa 8, noviembre es el 9º, 9 significa 9. Todo está desordenado. Incluso la forma en que hemos nombrado las cosas en realidad nos está confundiendo todo el tiempo y hay pistas por todos lados. Los nombres de los meses son en realidad pistas de que estamos haciendo esto completamente al revés. E incluso la palabra, no sé si ustedes se dan cuenta de esto, la palabra lunático. ¿De dónde viene la palabra lunático? Luna, moon. ¿Cierto? Como sabemos estas cosas, estas pistas están codificadas en nuestro idioma, pero aún así simplemente las ignoramos. Y esto es parte del imperio para sacarnos del calendario sagrado, para sacarnos de nuestro poder y nuestra potenciación para crear los rituales correctos para aprovechar nuestro propio poder, para tener la capacidad de manifestar todas estas cosas, en realidad están trabajando en nuestra contra, en este calendario empírico porque no les importa eso. Solo quieren que paguemos impuestos. Como Julio César, Augusto César creó los meses de julio y agosto, porque quería su propio mes. Y no quería que tuviera solo 30 días, sino 31, para que fuera más grande que los demás. Por eso estamos aquí en esta cumbre en October. ¿No lo sabían? Sí, es October. Intentamos organizar todo en relación con los astros o las estrellas. Sin embargo, hoy en día ya no celebramos
El año nuevo en un equinoccio o un solsticio lo celebramos después de la fiesta romana de 12 días. Tras el regreso del sol, es decir, el 1 de enero. Era simplemente una gran fiesta de Baco, con bebida y baile. Cuando finalmente dijeron, tal vez deberíamos volver a trabajar, decidieron que ese era el primer día del año. Lo llamaron enero por el dios Janos, el dios del tiempo, que tenía dos caras, una mirando al pasado y otra al futuro. Lo llamaron así por eso, por Janus, January. Así que ya no marcaba el inicio de un nuevo ciclo. Y así nació el Año Nuevo. Pero hoy en día, celebramos el Año Nuevo después de una orgía romana. Nada de esto está relacionado con los cielos ni con la naturaleza. Celebramos esto simplemente porque un romano lo decidió. Al perder esta conexión, empezamos a mezclar culturas y tradiciones. Por ejemplo, hoy tenemos los días de la semana basados en diferentes dioses y tradiciones. Lunes es el día de la luna. Martes es el día de Marte, pero su nombre proviene de la tradición nórdica. Miércoles es el día de Odín, Woden's Day. Jueves es el día de Thor, Thursday. Miércoles es Woden's Day, Wodan, que es el padre. Viernes es el día de Freya. Así que es nórdico. De repente mezclamos la tradición vikinga con la que nombramos los días de la semana, con sus dioses. Los romanos nombraron el sábado por Saturno, Saturn Day. Así que celebramos el día de Saturno y el domingo es el día del sol, Sunday. Así, mezclamos las tradiciones paganas de Europa sin saber por qué. Cada uno de estos días tenía un propósito ritual específico para despertar un potencial divino relacionado con cada estrella o dios. Hoy organizamos los días de la semana, según la tradición de Medio Oriente, basada en la oración a Dios. Incluso la palabra hora viene de Horus. Hora es Horus, el dios egipcio del sol. Horus marcaba la posición del sol en el cielo. Horus está allí, Horus está allá, Horus está allí, Horus está allá, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es el mismo principio, todo el tiempo está organizado en un concepto divino que nos indica qué hacer en cada momento, porque la energía es adecuada para realizar algo específico en ese instante. Por eso los antiguos vivían a través de rituales constantemente. Creaban círculos, trinidades, patrones y ponían interacciones en cada día para descargar esa información en nosotros. Por un lado, la mente percibe que hoy es el día de la luna y por lo tanto se debe celebrar algo relacionado con la luna. Pero por otro lado, la luna físicamente mueve nuestra sangre, regula los ciclos de la vida en el cuerpo femenino, controla la gravedad del planeta y dirige el agua a los océanos en diferentes direcciones. Esta es una fuerza tan poderosa que cuando está ahí nos mueve completamente. Si no alineas tu mente, tu corazón, tu intención y tu acción con lo que está ocurriendo con la luna en ese momento, estás perdiendo el potencial de ese poder. En lugar de usar el poder te usa a ti. Es como si decidieras no moverte, pero la luna viene y ¡bof! Y te da una bofetada, obligándote a moverte de todas formas. Si no estás alineado,
Te vuelves esclavo de tu gravedad en lugar de aprovecharla. Perdimos nuestro poder cuando nos dijeron que Dios era invisible, que no podíamos verlo, que no podíamos usarlo, y que no debíamos seguir al sol, la luna o las estrellas porque eso era considerado pagano. Esa desconexión de la realidad nos arrebató la capacidad de manifestar, de crear, de hacer cualquier cosa. Esa pérdida de conexión con algo tan simple como saber qué hora es, dónde se pone el sol o dónde amanece, nos privó del poder de Dios, del poder de la creación. Prestar atención a los calendarios y aprender a usarlos nos devuelve ese poder. Como mencioné antes, no hay una única manera correcta de usar un calendario. Debemos encontrar nuestra propia forma de utilizarlo, dependiendo de la latitud y la longitud en la que estemos en el planeta. A partir de esto, se pueden formar comunidades de creación. Por eso surgieron las culturas. Básicamente, porque un grupo de personas decidió reunirse y celebrar un día en común, lo que potenciaba su conexión con los movimientos de los astros y el planeta. Una sola persona no tiene suficiente poder para generar magnetismo, pero un grupo sí. Más magnetismo significa más poder. Así se crearon las tribus y las culturas organizadas alrededor de esta idea, y llamamos a estos encuentros ceremonias. ¿Sabías que la palabra ceremonia proviene de la palabra kereal, que significa cereal? Cada vez que realizamos una ceremonia, en realidad estamos compartiendo cereales. Originalmente las ceremonias eran reuniones en las que se celebraba la cosecha o la siembra. Nos reuníamos, compartíamos comida, y al hacerlo realizábamos una ceremonia, es decir, juntábamos todas las semillas en una sola ceremonia. Kereal monos, un solo cereal para todos. Así que, básicamente una ceremonia consistía en compartir comida, bailar porque estábamos compartiendo, y orar para pedir más cereales. Nadie va a saber sobre cereales de hace 9000 años. ¿Cuál era tu cereal favorito? En Argentina no tenemos tantas opciones como aquí en el supermercado. Veo la cantidad de cereales y pienso, ¿qué demonios es esto? Pero seguro probaste algo como Raisin Bran, Fruity Loops. No, creo que no. ¿No te gustaban los cereales? No, solo pan. Bueno, justo. A mí me gustaban los Honey Bunches of Oats. Eran buenos. La historia de los cereales es una cosa sin importancia. Toda la historia de los cereales es una locura cuando estudias lo que realmente intentaba hacer Kellogg's. Él quería crear alimentos que suprimieran el deseo sexual de las personas, porque tenía una cruzada contra la sexualidad. Hacía cosas extrañas, como dar enemas a los jóvenes y diseñar cereales que los volvieran impotentes. La historia de nuestros cereales es perturbadora. Luego añadieron jarabe de maíz y otros ingredientes que han contribuido a la obesidad infantil y otros problemas de salud. Si retrocedemos aún más en el tiempo, encontramos a Ceres, la diosa de la cosecha y los granos. Pero hoy el cereal ha sido degradado y manipulado. Los cornflakes, por ejemplo, fueron diseñados para debilitar el deseo de las personas. Si analizamos esto, podemos ver cuán desconectados estamos de nuestras raíces, desde la forma en que contamos los días y meses, hasta la manera en que nos alimentamos. Hemos perdido el rumbo. Es momento de recuperar el calendario sagrado
de prestar atención a lo que se ha hecho para deshacerlo y escribir una nueva historia. Incluso podemos crear nuevas festividades. La comercialización de la Navidad ha reemplazado antiguas celebraciones, como las Saturnales o las Bacanales, que eran festivales de cierre de año llenos de exceso y desenfreno. Hoy en día estas fiestas han sido manipuladas y convertidas en algo completamente diferente. Esta es una invitación para recuperar los rituales, el calendario y la ceremonia, no solo en nuestras festividades, sino también en nuestra alimentación y en la forma en que nos reunimos. Es un llamado a reconectarnos con el recuerdo de lo poderoso que realmente somos. Y esa es, ya sabes, creo que es la invitación por ahora, especialmente cuando podemos mirar al mundo y sentirnos tremendamente desempoderados. Bueno, el mundo ha estado intencionalmente haciéndonos sentir completamente despojados de nuestro poder. Entonces, ¿cómo recuperamos nuestro poder? Y esa es la segunda parte de esta conversación. Ahora, pongamos atención al calendario real, prestamos atención al uso verdadero y reclamemos las festividades. Recuperemos el tiempo sagrado y pongámoslo de nuevo en nuestro propio tiempo, para que podamos recuperar el poder y quitárselo al imperio. Si no le quitamos el poder al imperio, éste seguirá ejerciendo su dominio de maneras horribles que vemos todos los días, y también de formas insidiosas que no vemos. Maneras sutiles en las que nos alejan cada vez más de nuestra potencia innata y natural. Básicamente en la historia, quien controlaba los cereales controlaba las ceremonias. Y por eso, cuando hubo un administrador de la agricultura, alguien que tenía el control de todas las semillas, éste establecía cómo debía funcionar la ceremonia. Fue así como comenzaron a crear sistemas monetarios, a definir la manera correcta de hacer un ritual. Y esto le quitó el poder al pueblo para dárselo solo a unos pocos, los que administraban la agricultura. Estos eran señores feudales, los reyes, los dueños del poder sobre los alimentos. Y ahí es cuando el poder se perdió para la mayoría. Ahora piensa en eso hoy en día. ¿Comprendemos estos feudos y estos sistemas de servidumbre donde los gobernantes obligaban a la gente a trabajar? Piensa en cualquier historia de Robin Hood. Los nobles exigiendo más grano, más impuestos. Y decimos, sí, hemos evolucionado tanto desde aquellos tiempos de servidumbre y de gobernantes que controlaban a la gente, los reclutaban para la guerra, los grababan con impuestos y los mataban si no obedecían. Pero ahora mira lo que hace Monsanto. Controla todas las semillas, las modifica, endeuda a los agricultores, los obliga a usar su marca de semillas y toda la corrupción que viene con ello. Es simplemente otra forma de servidumbre impuesta sobre muchas personas en el mundo, incluso los propios agricultores de nuestro país. Los patrones han cambiado de nombre, pero el sistema sigue siendo el mismo. En lugar de un rey o un señor feudal y sus vasallos o siervos, ahora son corporaciones como Monsanto, y a los agricultores todavía se les llama agricultores, pero están sujetos a su señor feudal corporativo. Y ese no es el señor que queremos controlando nuestros alimentos, que son nuestra fuente de energía vital, nuestra fuerza de vida. Esto nos lleva a otro punto importante. En el modelo Rosacruz hay una idea que se habla y viene de Ahriman, una fuerza que busca cuantificar todo. Su objetivo es medir todo y hacer que todo sea equivalente una vez que está cuantificado. Se descompone la comida en carbohidratos, grasas, proteínas, se mide cada alimento y se reduce a simples números. Y muchas de nuestras dietas y modelos nutricionales están basados en esta visión reduccionista y materialista. Algunas personas todavía dicen, una caloría es una caloría, pero no lo es. No es lo mismo una caloría de un aguacate que una caloría de un cornflake. No es lo mismo.
Pero hemos tratado de reducirlo todo y lo que hemos perdido es la energía vital de las manos que sembraron esas semillas en la tierra, que las cosecharon, que rezaron sobre la tierra. ¿Sabes cuál es la energía vital de las plantas? Esto es algo que también encuentro defectuoso, incluso en alguien como Paul Saladino. Él observa los antinutrientes de los nutrientes de un trozo de col rizada. Claro, que no es cierto, pero también se está perdiendo el punto de cuánta fuerza vital hay en estas plantas verdes y frondosas, que no se puede medir. No se puede medir esa biodinámica orgánica. Ya sabes, plantas que pones en tu cuerpo y lo sientes cuando las comes. Sabemos que no son solo eso, a los antinutrientes son una mierda de cosas. De hecho, tienes una de esas ricas ensaladas que alguien ha cultivado en su jardín, te sientes diferente. Y sí, hay algunos micronutrientes allí, algunos antinutrientes allí, claro. Hay algunos carbohidratos allí, hay algo de fibra allí, claro, todo eso es verdad. ¿Y cuál es la energía vital de la fuerza vital? Lo mismo ocurre con la carne. Puedes medir la diferencia entre una vaca alimentada con pasto y una vaca normal y decir, ah, sí, las vacas alimentadas con pasto tienen más CLA y el CLA es saludable para ti, así que esa es la razón por la que deberías tener vacas alimentadas con pasto. Sí, y también vivir una vida en tortura y ser un animal que ha sido sacado del orden natural de su vida, alimentado con algo que nunca comería. Y luego estás consumiendo esa fuerza vital de ese animal. Es diferente y no puedes medirlo, solo puedes experimentarlo. Así que esta revolución de cómo recuperamos nuestro poder se extiende a todas las categorías diferentes y verás que el imperio sigue tratando de apuntalar estas ideas manipuladoras arcaicas sobre la comida. Ya sabes, hubo una pirámide alimentaria reciente que decía que los Fruit Loops eran mejores para ti que los putos huevos. Como si fuera legítimo, y luego también se descubrió que están pagando a los influenciadores dietéticos para que empiecen a decir esas tonterías. Desde la corrupción, que existe en cada una de las categorías, desde nuestra agua, y todas las diferentes cosas que ponemos en nuestro suministro de agua, hasta todas las diferentes cosas que tratamos de presentar como buenos alimentos versus malos alimentos. Quiero decir, la corrupción se ha vuelto universal. A medida que el imperio se ha infiltrado más y más profundamente en la cultura general. Así que esta conversación es una conversación amplia. Y de hecho estoy trabajando en un libro con el Dr. John Churchill con quienes ustedes deben estar. Se llama Del Imperio al Reino y una gran parte del libro, Del Imperio al Reino, trata sobre reescribir y recordar todas estas viejas historias, y algunas de las cuales, como saben, por supuesto nos salimos por la tangente sobre la comida porque está relacionada, la ceremonia está relacionada con la comida. Pero también va más allá de la comida, por supuesto. Y muchas de las cosas que hacemos aquí son parte de un proceso de recordar. Un proceso de recordar sobre cómo podemos recuperar nuestro poder y usar ese poder para tomar energía y convertir esa energía y emoción en materia. Lo siento, sí, adelante. No, es que normalmente separamos el concepto de estrellas y comida, como si fueran dos cosas diferentes, pero en realidad las plantas crecen gracias a la luz del sol, gracias al ciclo de la luna. Así que según la posición del planeta, o cómo entran las luces en el planeta, cada planta tiene una información diferente. Cada semilla tiene un potencial relacionado con la luz que viene del cielo. Así que no podría crecer sin la luz de las estrellas. Y cuando tienes ese poder en la planta y la comes, no estás comiendo una planta, estás comiendo el sol. Estás comiendo el brillo del sol materializado en algo aquí. Así que por eso, si estás siguiendo a Dios en los cielos, la mejor manera de convertirse en Dios es comiéndolo. Ya sabes, por eso la comida es básicamente ese Dios interior. Y algo que nosotros, creo que hay gente haciéndolo de nuevo, podría ser un poco repugnante, pero también muy poderoso, que es que antes de sembrar las semillas, nutren las semillas con su propia saliva. Y la razón es porque la semilla incorpora tu ADN. Y cuando absorbe tu ADN, la luz del sol, los ciclos de la luna, tu ADN desde dentro, en una planta,
Todo se combina para crear medicina para ti, así que ahora mismo estamos básicamente comiendo la medicina de Monsanto, que si tal vez un tipo escupiendo en todas nuestras semillas. No creo que lo escupan. Bueno, ni siquiera es algo humano. Es al menos, ya sabes, viene de la creación. Son mares genéticamente modificados. Estos son algo que van en contra de lo que la naturaleza realmente podría producir. De hecho, nos alejamos cada vez más de la vida sagrada y del mundo sagrado. Cuanto más modificamos lo que la naturaleza ha creado. Ahora bien, eso no significa que no tengamos derecho como seres humanos a crear modificaciones, a idear cosas interesantes que pueden ser útiles. Ya sabes, y a utilizar nuestra creatividad para crear más posibilidades. Pero toda manipulación conlleva un riesgo y un precio que tal vez tengamos que pagar, especialmente cuando alteramos los alimentos y su energía vital. Relacionado con esto, está la idea de que un alimento tiene proteínas o calorías o ciertas propiedades según la ciencia. Pero hay algo que falta. La palabra ciencia significa cortar algo en partes. Desde su origen, la ciencia no era ciencia, era alquimia. La alquimia, del término árabe alcam, describe la unidad de las cosas. Antes no solo hacíamos ciencia, hacíamos alquimia. Comprendíamos que cuando comemos algo o mezclamos algo, estamos uniendo las fuerzas creadas en el origen del mismo universo. Y al hacerlo, las transformamos en algo nuevo, integrado en energía en nosotros. Pero hoy en día con la ciencia reduccionista, separamos todo en partes y decimos, esto es correcto, esto es perfecto. Si tiene estas calorías, este azúcar, estas proteínas, entonces es bueno, pero falta algo fundamental, la alquimia. No solo la química, sino la alquimia, la comprensión de la energía viva que nos rodea y que consumimos. La alquimia en esencia trata de preguntarnos cuál es el propósito de esto en su totalidad, cuál es la intención de esto dentro de mí, qué significa fuera de mí. Y por lo tanto, ¿qué significa para mí adentro esa parte faltante de la espiritualidad? Cuando separamos la espiritualidad de la ciencia se ha centrado en fragmentar todo, ignorando la ceremonia y el patrón. En el pasado, por ejemplo, cuando las personas se reunían para comer, luego celebraban, y una de las principales celebraciones era, de hecho, un ritual donde hombres y mujeres giraban unos alrededor de otros. ¿No te recuerda esto a las estrellas? ¿A cómo giran y se mueven? Básicamente, la primera danza que experimentamos como ceremonia fue girar sobre nuestro propio eje, como lo hace el planeta, como lo hace la luna, y luego girar unos alrededor de otros, como la luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Cada movimiento y cada paso que dábamos marcaba un tiempo. A través de la comida y la celebración, activábamos una forma en la que nos convertíamos en esas cosas. A lo largo de la historia, cuando las personas comenzaron a rechazar la espiritualidad y se centraron solo en la ciencia, nos quedamos con las piezas, pero sin el significado del todo. Ese significado surge cuando establecemos una intención o un propósito. Podemos, por supuesto, explicar lo que la ciencia demuestra como real. Pero la realidad no se limita solo a la tercera dimensión. Hay muchas dimensiones de esa realidad que le dan propósito a todo en conjunto. Y es esa parte de la espiritualidad la que convierte la ciencia en alquimia. Creo que devolverle el poder a nuestro calendario en relación con nuestra alimentación
Nos otorga el poder de la creación y la transformación, nos permite crear nuestra propia medicina en lugar de buscar la medicina que hacen otros. Hay un método en el cual, simplemente al impregnar una semilla con nuestra saliva, programamos nuestra medicina para el futuro. Lo mismo ocurre con nuestras lágrimas. Nuestras propias lágrimas tienen una estructura química diseñada específicamente para caer en nuestra boca. Cuando lloramos por algo, la composición y el patrón del agua cambian de acuerdo con lo que necesitamos en ese momento para sanarnos. Así que lamer semillas y beber nuestras lágrimas es una forma de hacer alquimia. Este sábado haremos ejercicios de respiración. Es probable que haya muchas lágrimas. Este es un momento en el que el trabajo de respiración a menudo trae muchas lágrimas, así que aquí está lo simple. Bien, nos estamos poniendo un poco filosóficos, pero vamos a empezar a ser prácticos aquí. Así que si puedes recordar y tendremos gente que te guíe y tomar este conocimiento olvidado que estamos recordando, y esas lágrimas llegan a comprender esas lágrimas, y de hecho hemos comenzado a poder medir los diferentes momentos y diferentes lágrimas tienen diferentes cosas. La ciencia ya ha dado el paso para tratar de averiguarlo, pero todavía no entienden el propósito. Pero ahora esto también es una revelación para mí, porque no tomas esas lágrimas y ya sabes, las diriges hacia tu boca como puedas manejarlo. Pero las tuyas, no lamas la cara de los demás. No lamas la cara de alguien más. Puede que obtengas una medicina diferente que en realidad no estás buscando. Entonces hay cosas simples que ya sabes, una vez que las recordamos, y también ya sabes, hay diferentes estudios que han demostrado cómo tu actitud hacia la comida cambia la forma en que tu cuerpo responde a la comida. Y escribí sobre muchas de ellas en mi libro, On the Day, pero hay cada vez más que salen a la luz todo el tiempo. Ya sabes, algunas de ellas tienen que ver con el efecto placebo, como por ejemplo le dieron a dos grupos diferentes el mismo batido. Les dijeron a un grupo que el batido era realmente saludable y luego observaron todos sus marcadores sanguíneos y su azúcar en sangre y todo lo demás y lo midieron. Y luego le dijeron al otro grupo, este es el batido tipo McFlurry más decadente de la reina de los lácteos, esto es malo para ti, y luego midieron su sangre y fue una respuesta totalmente diferente. Entonces nuestra actitud hacia la comida hace algo completamente diferente. Entonces si tienes una actitud como ya sabes, digamos que estás atrapado en un lugar y el único lugar que tienes es McDonald's. Y piensas, a la mierda, tengo que comer, necesito comer una Big Mac. Bueno, es cierto que tiene algunas cosas que probablemente te perjudicarán. Pero si comes eso y cada bocado que das es como veneno, 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 acelerará y acentuará el veneno de esa comida que comes. Y eso podría ser con azúcar, con gluten o con cualquier otra cosa. Hay otro estudio famoso sobre una persona con trastorno de personalidad dividida. Y esta persona con trastorno de personalidad dividida tenía 12 personalidades distintas, y puedes buscar todo esto. 12 personalidades distintas, y 11 de ellos eran tremendamente alérgicos al jugo de naranja. Muy alérgicos. Bebían jugo de naranja, sufrían urticaria, casi niveles anafilácticos. Pero a una de las personalidades le encantaba el jugo de naranja, y podía beberlo a raudales y estar totalmente bien. Es como el poder de nuestra mente para poder ajustar alquímicamente lo que realmente está sucediendo energéticamente en nuestro cuerpo. Esto no es una tontería, esto es realmente real. Esto es completamente real y ha sido probado por el método científico, por estos diferentes estudios de casos. Así que podemos ser descuidados o perezosos con nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestra mente, pero poner esa intención en el agua, en la comida, y simplemente tomarnos el tiempo para hacerlo cambiará literalmente nuestro cuerpo energético, lo que literalmente cambiaría nuestras vidas. Así que hay cosas simples que puedes hacer y luego hay cosas más complejas que puedes hacer, como cuando estábamos en el templo en Egipto y creaste una de estas diferentes constelaciones donde pusiste a Bailana y a mí en el centro y luego conseguiste que un grupo de 3 hombres y 3 mujeres giraran alrededor nuestro en un sentido y luego tenían electrones moviéndose en el otro sentido y orquestando todo, y tuve la activación más poderosa en mi vida dentro de este templo. Bueno, eso es un poco más complicado, pero en última instancia, redescubrir estas tecnologías puede ayudarnos con rituales,
y manifestaciones aún más poderosas. Entonces están las cosas individuales que puedes hacer, como con tus lágrimas y con tu comida, y con tus creencias y con tus pensamientos. Y luego están los rituales, son más poderosos y complicados, que Matías también recuerda que pueden crear activaciones aún más grandes. Y yo estaba allí para experimentar eso. Cosas raras. Entonces, sí, básicamente, nuestro cuerpo hace esto todo el tiempo. Todo el tiempo estamos creando rituales y estructuras dentro de nuestro cuerpo. Cada vez que una molécula se junta con otra molécula y crea una reacción química que activa una hormona. Y la hormona nos hace sentir felices. Tal vez, y era solo una combinación de cosas que podrías pensar que no se sienten, pero te hacen sentir. Así que a través de la división de la espiritualidad y la ciencia comenzamos a pensar que lo único que está activo en nuestra realidad es lo físico. Así que tienes que analizar eso. Pero la mentalidad, para darle poder a esa organización, la dejamos atrás porque es imposible probar científicamente que es solo espiritual o sentimientos. Pero, como estaba diciendo, cada ritual o ceremonia tenía más poder sobre la comida y cambiaba la percepción, como estaba diciendo, sobre cómo puedes estar más saludable o más conectado en relación con cómo estableces tu intención en ello. Así como estas partículas de nuestro cuerpo se unen para activar una hormona que llamaremos amor, o felicidad, alegría, y cosas de este tipo que solemos relacionar con el alma y no con el cuerpo. Nosotros en este planeta Tierra, si vemos lo diminutos que somos, en realidad somos como moléculas de este planeta. Así que puedes hacer lo mismo con todo el mundo y con todo el planeta si creas la combinación correcta como lo hacen las moléculas en tu propio cuerpo. Así que para eso, tienes que pensar que siempre hay alguien que representará un protón, alguien que representará un neutrón, alguien que representará un electrón. Y si pones la cantidad correcta de electrones alrededor de un protón, o dos protones juntos y un neutrón, y empiezas a crear una molécula, un átomo que crea otra molécula, y así sucesivamente, eso es tan poderoso que puede crear alegría en mucha gente, como una reacción química. Así que solo porque nos organizamos de una manera que a veces olvidamos, que cada vez que nos reunimos en ceremonias, en una especie de charlas, interactuamos entre nosotros, hablamos con ciertas personas y con otras que no nos gustan. Ya sabes. Así que tal vez muchos protones juntos crearán un ambiente tóxico. Así que sí, preferiría no estar allí. Así que te sientes repelido por algunas personas y conectado con otras, y empiezas básicamente a crear un átomo. Cada vez que se sientan juntos y empiezas a hablar e interactuar sobre algo, estás intercambiando energía, que es lo mismo que hace un electrón con un protón. Y si haces eso con un propósito específico, y no solo pensando que es solo que estoy aquí porque me gustan estas personas, pero organizas el patrón de una manera específica, activas una hormona específica en el cuerpo de la Tierra. Entonces, como muchas personas son conscientes de cómo conectarse entre sí y crear patrones específicos, puedes crear un cambio en lo que está sucediendo a tu alrededor. Y lo que hicimos allí, por ejemplo, estábamos tratando de crear la Merkaba, que espiritualmente hablando, es un vehículo para el espíritu. Pero aquí en realidad es una molécula. Así que cuando creamos una Merkaba, necesitamos 3 electrones y 3 protones, girando alrededor, lo que significa positivo y negativo, o si lo prefieres 3 mujeres, 3 hombres,
para ser más humanos, girando alrededor de un neutrón y un protón. Entonces, también podría ser una mujer y un hombre. Entonces, si esos están en el centro y sienten el movimiento de estas energías a su alrededor, una va hacia la derecha y otra hacia la izquierda, comienzas a crear físicamente un Merkaba. Y no es tuyo, es un Merkaba grupal. Comienzas a sentir la energía moviéndose alrededor y de repente, sin pensarlo, otros electrones comienzan a unirse, como lo que sucedió en el templo. La gente simplemente no tenía idea de lo que estaba pasando, pero de repente, sin pensarlo, comenzaron a girar. Es como que no tienes que pensar o creer en ello, simplemente te sientes atraído. Y comienzas a sentir que algo está sucediendo. Empiezas a vivir el proceso, y algunas personas pueden sentirse tristes mientras que otras pueden sentirse felices. Eso es lo que llamamos las ondas de positivo y negativo. Pero humanizamos todo y podríamos decir, no siento que esto haya sido bueno porque me sentí triste, pero en realidad es porque estaba representando la vibra más baja. Lo cual también es necesario. Alguien necesita estar triste para compensar a los felices y crear un enlace de energía. Porque el movimiento de la energía es positivo y negativo. Si todos están felices, no hay movimiento. Lo llamaremos un entorno tóxico. Demasiados protones juntos. Pero también, por eso cuando nos reunimos, alguien necesita entrar en el proceso de bajar, y los demás ayudan en el proceso de subir. Así es como las ondas se mueven. Entonces, lo que usualmente hacíamos en ceremonias era ubicar estas cosas. Pero luego la ciencia de la espiritualidad vino y separó. Ok, mujeres de un lado, hombres del otro. Tú debes ser negativo, tú debes ser negativo. Y separamos todo creando dualidad y no un circuito de energía. Entonces, incluso dentro de la espiritualidad comenzamos a hacer ciencia, que es división de las partes. Eso también nos hizo perder el poder del lado femenino de cada hombre y el lado masculino de cada mujer, para calibrar este poder que tenemos en la creación. Por eso, por ejemplo, en muchas de mis reuniones yo actúo diciendo, ok, estas personas representarán esto y junto con estas otras personas debemos girar en una dirección específica. Los demás en la otra dirección. Tenemos que formar esta geometría, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, porque todo es como una máquina de estructura biológica en el planeta, que nos ayuda a mover energías poderosas alrededor, mientras más personas se reúnan y hagan estos giros específicos. Energía más baja, energía más alta, todo junto. Se empieza realmente a potenciar la energía de la red que resuena en la misma frecuencia. Entonces, para comenzar a coordinar estas energías, al menos necesitas 3 personas. Es la ley de 3. La ley de 3 es la que guía hacia dónde se moverá la energía. ¿Hacia qué dirección o desde dónde? Entonces ahora estamos entrando en prácticas de manifestación. ¿Cómo tomas un ritual como este? Porque estábamos hablando del que hicimos en el templo de Dendera, que fue una práctica de activación espiritual. Y ese es un propósito de uno de estos rituales. Y nuevamente también Matías dice, y la gente simplemente sabe qué hacer. Bueno, algunas personas no saben qué hacer. Algunas personas intentaron unirse al círculo de los 3 hombres y 3 mujeres y Matías simplemente señalaba y decía, ¡fuera! ¡Fuera! Como no, nadie va a arruinar la geometría de lo que tenía que hacer. Y la gente decía, ¿qué quieres decir? Solo estoy tratando de participar. Y él decía, no, tú fuera. Tú gira alrededor. Sí, tú gira alrededor. Y luego gente decía, ok. Entonces, en última instancia, esta geometría es importante para mantenerla. Y debe haber esa discreción para realmente activar los rituales. Hay rituales que puedes hacer para ese tipo de activaciones.
Hay rituales que puedes hacer para sanar, pero nuevamente es específico para desglosarlo nuevamente. Hombre y mujer, masculino y femenino, yo mismo y Violana, 3 hombres y 3 mujeres girando. Y luego habían electrones que se cruzaban. Un hombre, una mujer cruzándose alrededor del exterior y luego eventualmente se formaron otros electrones en este tipo de patrón cruzado. Y eso fue lo que creó este ritual mágico. Entonces ahora vamos a tomar eso. Ese es un propósito de un ritual mágico que podría sincronizar con diferentes elementos sagrados del calendario sagrado. Diferentes momentos en los que podrías crear esto. Y luego, por supuesto, tejiendo comida. Estamos dando como un modelo abierto para crear tus propios rituales y, por supuesto, aprender de los rituales de muchas de las personas que están conectadas con la Tierra y que practican esto. Pueden entender. Pero ahora, mientras él avanza hacia esta regla de 3, vamos a hablar sobre prácticas de manifestación y realmente profundizar en, digamos, cómo quieres manifestar algo. Y por supuesto, probablemente todos tenemos algún tipo de práctica de manifestación, pero muchas veces es una práctica que haces por ti mismo. Y eso no es ni remotamente tan poderoso como lo que Matías va a describir con su regla de 3. Como dijimos antes, y con lo que veníamos hablando, se podría interpretar que cuando las personas se reúnen en un patrón específico, se crea la estructura de una máquina energética. Pero para que funcione necesitas combustible, ese combustible lo negativo, que llamamos alimento. Y el propósito es lo positivo, que llamamos estrellas, la luz de las estrellas. El sol y la luna descienden desde lo positivo hacia lo negativo, creando el alimento que sirve como combustible para que la estructura se mueva. Eso es lo positivo y lo negativo en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria tenemos sol, luego comemos lo que el sol produjo, y mientras tanto hacemos nuestras actividades. Cuando organizamos esas actividades de una manera específica en relación con una posición particular de lo positivo, un momento específico del año y una posición concreta de las estrellas, obtenemos un alimento específico para esa tarea. Este alimento lo aligeramos para calibrar nuestra máquina. Y luego posicionamos la estructura de acuerdo con ese momento. Así comenzamos a crear algo que llamamos manifestación. Para que esto suceda, necesitamos la ley de 3, lo positivo, lo negativo y lo neutral. Esta ley establece que siempre se necesitan al menos 3 elementos para manifestar cualquier cosa. Por eso es útil tener a alguien encargado de lo negativo, alguien encargado de lo positivo y alguien encargado de lo neutral. Así que aquellos que suelen ser pesimistas o melancólicos tienen un propósito sagrado. Gracias por ello. Debido a que hemos dividido todo en bueno y malo, tendemos a creer que lo negativo es algo malo. Pero lo negativo simplemente significa aquello que atrae todas las energías hacia la Tierra para sostenerlas. Es el lado femenino de la realidad, que recibe la energía y produce algo nuevo con ella. Como un bebé. Recibe toda la energía y produce algo nuevo con eso. Lo negativo recibe y transforma lo que viene de afuera en algo con significado interno. Ese es el aspecto femenino, que es lo negativo. Por otro lado, lo positivo es lo que expande algo desde adentro hacia afuera. Y representa el aspecto masculino de la energía. La energía neutral, en cambio, es la que sostiene a ambas, sin moverlas. Actúa como un punto de equilibrio, o un puente entre ambas fuerzas. Así que, el lado masculino, el positivo, no se vaya muy lejos, y el lado negativo no vaya muy profundo. Así que el neutral es el que básicamente interactúa con los dos y les recuerda que se necesitan el uno al otro. Ese es el neutro.
La ley de tres dice que cuando tienes tres personas representando estas energías, creas un puente entre lo que está en otra dimensión como las estrellas y lo que está en esta realidad, la Tierra. Por neutralidad creamos algo nuevo de ambos. Y como hemos estado divididos, o queremos ir a la luz o queremos ir a la Tierra. Y empezamos a luchar contra la ciencia, la religión, los hombres y las mujeres. Así que este tipo de cosas que nos dividen todo el tiempo cuando necesitamos un aspecto neutral para equilibrar todo eso, para realmente crear lo que llamamos un toroide o el campo magnético, que es todo lo que sube debe volver a bajar, todo lo que baja debe volver a subir y crea un circuito constante de energías eléctricas y magnéticas. Así que cuando tienes estos tres aspectos, estás creando un campo electromagnético, lo que significa que la energía no se pierde en lo positivo, ni se mantiene en lo negativo. Ambos están creando un circuito constante de tengo que irme, sí, pero vuelve a mí. Y lo que está en mí, tengo que compartirlo. Así que esa frecuencia constante, este movimiento constante de la energía, crea un intercambio que se manifiesta. Y eso trae todo lo que es sutil en otras realidades a la forma física. Llamamos manifestación a este proceso, no atracción. Eso es otra cosa, completamente diferente. La atracción es atraer algo hacia ti. Atraxo. Así que traccionar es seguir a algo. Así que atraer es básicamente, atraerás lo que resuene contigo. Si resuenas de esta manera, atraerás lo que esté en tu propia frecuencia. Así que es por eso que la ley de atracción nunca funciona tan específicamente como esperamos. Porque lo que atraemos tal vez sea de nuestros pensamientos, pero no de nuestras acciones. Así que como no somos coherentes con la ley de atracción, la mayoría de las personas en realidad no pueden atraer algo. Así que primero tenemos que ser coherentes para atraer algo. En la ley de manifestación, no atraes nada, tienes que crearlo tú mismo. La palabra manifesto significa una fiesta con tus manos. Es la palabra latina mani, manos, festo, fiesta. Entonces, ¿qué es la manifestación? La manifestación es cuando tus dos manos se juntan en tu corazón para moldear algo con barro. Así que la idea de hacer figuras de arcilla, que es como fueron creados los humanos, dicen. Entonces, ¿por qué pones ambas manos juntas, dos cosas opuestas, izquierda y derecha, juntas, para desde el corazón crear algo? Así que básicamente es arte. Lo que estás haciendo es arte. La manifestación significa crear algo desde tu corazón, con tus propias manos, con tu propia acción. Así que para manifestar necesitas tres aspectos. Uno negativo, en tu izquierda, uno positivo, en tu derecha, y uno neutro en tu corazón. Cuando tienes esto, tienes el lado derecho que dice, tengo que hacer esto. El lado izquierdo que dice, necesito estos materiales para hacerlo. Y el corazón que dice, esta es mi intención. Así que, cuando pones todo eso junto, empiezas a dar forma a una realidad. Por eso cuando estás solo, tienes que pensar que también eres tres. Tres. En esta posición vertical, ¿qué es lo que pienso? Lo que siento y lo que hago. Esa es la trinidad de la coherencia. Estos tres necesitan estar alineados, y el otro que es horizontal es lo que recibo, lo que doy y lo que intento, en el centro. Así que creas algo aquí que se llama la cruz.
Así que esa es la cruz real de la que todos hemos estado hablando, que son los equinoccios y los solsticios. El planeta hace una manifestación constante porque el planeta está bailando en un círculo específico, pasando por esta cruz todo el tiempo. Así que está tan equilibrado en esta cruz que crea vida constantemente. Pero como estamos desconectados de esta cruz, afuera, por lo tanto estamos desconectados por ella dentro. No podemos crear ni manifestar. Así que tienes un círculo que eres tú mismo, y la cruz de la manifestación, del espíritu a la tierra y de ti mismo a los demás. Vertical, horizontal, y eso es lo que también le das forma como la rueda de la medicina. Bien, donde puedes crear tus propias cosas, tu propia medicina. Así que puedes comenzar a hacerlo contigo mismo, pensando si eres coherente con todo lo que piensas, sientes y haces. Una vez que tienes estos tres, en coherencia. Coherencia significa una herencia que compartes. Ese es el origen de la palabra, una herencia que compartes, lo que significa que lo que he recibido de mi mente lo comparto con mi corazón. Lo que he recibido de mi corazón lo comparto con mi cuerpo. Eso es coherencia. Y una vez que tenemos eso, tenemos que entender si todo lo que he recibido lo estoy dando por igual. Y todo lo que estoy dando lo estoy recibiendo por igual. Así que tengo una intención perfecta. Intención significa estar en constante tensión. Y la tensión constante para nuestro mundo es como terrible, pero en realidad un acorde en una guitarra no suena si no hay una tensión. Así que la afinación perfecta para algo necesita tensión. Así que tienes que tener las cuerdas muy bien tensas para que el sonido sea perfecto. Así que esa intención no es, me gustaría que eso fuera. Ese es el error en la mente. Percibimos que la intención significa poner la intención de que algo suceda, y cada vez que crees eso, el universo siempre creará algo en el futuro. Porque me encantaría que eso fuera esto. El universo dice, está bien, crearé me encantaría, me encantaría, me encantaría. Entonces, crea una constante. Desearía que nunca sucediera. Bueno, entonces tienes que tener intención. Es decir, cuando estas dos coherencias están alineadas entre sí y están unidas entre sí, de modo que resuenan perfectamente. Eso significa que aquí tiene la ley de 3 en vertical, la ley de 3 en horizontal. ¿Ah? En el 3 es vertical, es lo que piensas, lo que sientes, lo que haces. La ley de 3 en horizontal es lo que recibes, lo que das, lo que pretendes. ¿Cuál es tu intención? Así que eso sería lo principal. Y entonces puedes entender que puedes ser el creador de tu propia realidad al poner en acción lo que sientes y lo que piensas. Pero eso es para tu propia creación, es decir, para tu propia cosa. Y para hacer eso, nunca debes hablar con tu lenguaje en una oración pasada o oración futura. Para que el corazón pueda manifestarse, siempre debe estar en oración presente. Ese es el poder del tiempo de los ciclos. Cuando hablas en oración presente, el universo siempre creará presente. No hay posibilidades en el futuro o estructuras en el pasado. Hay otro aspecto importante en eso. Cuando estás poniendo algo en el futuro, quiero esto en el futuro, en realidad estás cosificando lo que es una palabra elegante para decir, hacer real, estás haciendo real que en el presente no es real, ¿cierto? Como quiero esta cosa, Lamborghini, bueno, solo está reforzando el hecho de que no tienes uno ahora. ¿Cierto? Como quiero esto, quiero esta curación en el futuro, bueno, solo está reforzando que estás enfermo ahora mismo, ¿cierto? Entonces hay una forma sutil subconsciente en la que cuando colocas algo en el futuro, en realidad estás haciendo real la falta de lo que estás experimentando en el presente.
Por eso las prácticas de manifestación o visualización más poderosas son colocarte en una posición en la que esa cosa, incluso si es una cosa futura, sea real ahora. Entonces, cuando estaba en el vestuario con Jake Paul y estaba guiando una visualización para él ganando su pelea contra Nate Diaz, anclábamos ese momento a un escenario donde él regresaba al vestuario y ambos gritábamos el gancho izquierdo. Tuvimos una visión compartida de que iba a derribar a Nate al suelo con ese golpe. Le dije, imagina ahora mismo esa sensación, siéntela como si ya estuviera pasando, entras por esa puerta, ves mi rostro sonriente y ambos gritamos el gancho izquierdo. Luego nos abrazamos. Llegamos a ese momento y en realidad se me olvidó que habíamos hecho eso, pero luego él regresó al vestuario y hay una foto que publicó en su Instagram donde estamos gritándonos el gancho izquierdo. Sucedió exactamente como lo visualizamos, pero no es solo imaginarlo como si fuera en el futuro de forma neutral y sin emoción. No, lo hicimos real en ese momento, estábamos sonriendo y sintiendo que eso ya había sucedido. Como si estuviera ocurriendo allí mismo. Ese es el verdadero poder de este tipo de práctica. Y esto, si alguien ha estado en algún taller de Joe Dispenza, es básicamente eso. Haces que la sensación sea real en el presente, te sientes sanado ahora, sientes esa sensación como una experiencia en tiempo presente. Lo que luego crea la realidad presente y futura que estás buscando construir es una distancia sutil pero increíblemente importante, y una de las cosas más esenciales cuando intentas manifestar algo. Otra cosa que Matías compartió en relación con la ley de 3 es que cuando piensas en esto puedes hacerlo más poderoso, considerando al menos 3 personas a quienes beneficiaría lo que deseas. Una de las cosas que quiero hacer, ya sabes, es que no creo en las coincidencias. Un hermano se acercó y dijo que le gustaría hacer una coherencia curativa para nuestro hermano, el Dr. Nick, que está allí, luchando por salir de la cama. Entonces, cuando vayamos a hacer esto, voy a pedirle a Matías que diseñe este proceso para que puedas verlo en acción. Y cuando lo hagamos, una de las cosas en las que pensar no es solo está bien, esto beneficiará al Dr. Nick, sino también imaginar que el Dr. Nick se siente mejor y luego pueda servir su medicina al resto de la comunidad. A muchas personas que se beneficiarán con esto y luego todas las personas que verán esto y verán que ocurre esta curación. Y luego, todo el beneficio que eso creará cuando ocurra esa curación para que haya más que solo el deseo singular. Así que si estás tratando de manifestar alguna realidad abundante, bueno, ¿en qué te va a ayudar esa realidad abundante? ¿Te va a ayudar simplemente? Bueno, eso no es tan poderoso para el universo. Si dices que esta cosa se manifiesta, mira toda la belleza que va a surgir de eso. Y el tejedor, el misterio, el gran espíritu, la red dirá, esa es una muy buena idea. Mira todas las personas que van a ayudar. Y eso potencia la activación. Entonces, es otra forma en que se puede utilizar esta regla de 3. Y luego, la última, ya sabes, solo para tocar también es otra cosa que enseñó Matías, que es la capacidad de llevarte a ti mismo a un estado vibratorio más alto. Entonces, por supuesto, el sexo, la magia y la manifestación, probablemente ustedes estén familiarizados con que te llevas a ti mismo a una alta carga erótica. Y luego te manifiestas desde el estado elevado de esa carga erótica. Pero la risa también es una forma de llevarte a un estado vibratorio alto. La energía sexual no es la única energía que el cuerpo humano puede cultivar. Hay otros estados energéticos que contienen poder extra que puedes utilizar. Así que estos son algunos de los códigos que pueden ayudarnos a todos en nuestro proceso de manifestación. Sexo, risa y fiebre. La Santísima Trinidad de la activación de la Kundalini. La fiebre también es muy buena para la activación de la Kundalini. Limpia todo el cuerpo. Así que este patrón de 3 se puede multiplicar desde dentro, desde tu propio poder social y equinoccial, hacia los demás y creas una santísima trinidad de esta misma cosa con otras 3 personas. Así que creas ser lo positivo o lo negativo o lo neutral entre otras 2 personas. Y también puedes multiplicar esto por 6. Creando algo que llamamos la llama gemela,
Y tendemos a confundir la idea de la llama gemela con una pareja en la vida, o un alma que es exactamente mi complemento para la vida. Pero no lo es. Perdón por matar la magia de intentar encontrar a tu llama gemela para follar. Pero en realidad, eres tú mismo. Es más como una masturbación con el espíritu que enamorarse. Oh, Espíritu Santo, aquí vamos. Así que la llama gemela está básicamente en ti mismo. Es la relación entre esta cruz que es horizontal y vertical, que son las dos llamas, que son los dos fuegos que uno enciende en el centro de tu cerebro y el otro en tu chakra raíz. Así que ambos están básicamente activando todo tu centro, que es el corazón. En el medio entre el corazón y el plexo, que es el yo soy. Así que cuando tienes esto en ti mismo, cuando tienes eso reconocido en ti mismo, y luego lo sacas hacia atrás, dos personas contigo, empiezas a manifestar esta llama desde el chakra raíz, el negativo, y el chakra corona, el positivo, y creas el plexo. Así que es como todo un proceso de Kundalini. Y cuando tienes 6 personas, está amplificando eso en las dos llamas reales. Así que creas un fuego de manifestación, un fuego de Dios, el ojo de Dios, digamos. Así que al menos la máquina de eso. Y luego si pones a 2 personas en el centro, una negativa y la otra positiva. Alguien, por ejemplo, femenino o masculino, o alguien enfermo o alguien sano. Entonces también crea un poderoso equilibrio en lo que está sucediendo dentro. Entonces, crea el sol, la luna, la descarga de un patrón de información, y luego, si multiplicas eso por 4 en el centro, que son las 4 células madre, las creadoras de tu cuerpo, entonces tienes todo el potencial que tu cuerpo necesita para despertar algo. En lugar de 6 tienes 12. 12 personas a tu alrededor crean todo el camino de tu alma. Así que 12 personas alrededor, de 6 en el centro, 6 alrededor, potenciarán las cuerdas de cada constelación, de modo que todas las estrellas hacen que esta manifestación sea verdadera, y luego puedes seguir así hasta llegar a 36. Cuando creas 36, estás nombrando los aspectos positivos del planeta Tierra. Y luego multiplicas eso por 72. Y 72 tienes todos los nombres de Dios, que es toda la creación de lo divino. Y luego lo multiplicas por 2 nuevamente en esta dualidad y tienes 144. Y con 144 eres capaz de hablar contigo mismo en todas las dimensiones. Entonces, por eso, dependiendo de a dónde quieras ir, a medida que multiplicas el patrón, comienzas a crear una red que va más allá de ti mismo y de tu propia manifestación, y puedes amplificar eso en la manifestación a través de dimensiones, no solo en esta realidad. Entonces, de hecho, puedes comenzar a atraer el poder de alguien que está en otros reinos a este reino. Y lo que sucede es que quien está en el centro comienza a convertirse en uno de esos 144 o en todos ellos al mismo tiempo, lo que nos lleva a la canalización. Vamos a hablar sobre la canalización, y creo que aunque antes de llegar a eso, bueno, en realidad hablemos de eso ahora porque también quiero dejarte ser el maestro, el conductor de un ritual para nuestro hermano, el Dr. Nick, y realmente poner esto en forma para que puedan ver lo que va a suceder, pero toquemos brevemente el tema de la canalización porque esto es algo que se está volviendo cada vez más disponible en nuestro tiempo. Es parte de nuestro propio campo de creencias, este campo de creencias que cree que esto es real y posible,
Y lo he visto en mi propia ohana, en mi propia familia. Todas estas actividades que se producen cuando las personas pueden hablar en diferentes idiomas, reciben orientación e incluso la sensación de seres que se mueven a través de ellas. Y este es un proceso hermoso, pero también es un proceso que tiene algunas pautas y algunos límites. Y entonces solo queremos tomarnos un momento para permitir que Matías sea como un padre canalizador y diga, oigan, aquí hay algunas pautas básicas para si van a activar y recibir estas energías. Pónganse en ese lugar femenino de recepción, reciban las energías, sean penetrados por otra energía como la luna. Es penetradora por el sol y luego brilla a su luz. Ya saben, si van a permitirse ser penetrados por estas energías, ¿cuál es la discreción? Al igual que cualquiera que se deje penetrar debe tener discreción sobre quién lo está penetrando. También debemos tener discreción sobre cómo, cuándo y cómo utilizar estas energías penetrativas porque no todos los que quieren penetrar son personas que deberían penetrarte. Como arriba y abajo. Sí, probablemente todos ya saben, muchos de nosotros hemos sido penetrados o penetrados de una manera que pensamos, hombre, probablemente no fue la mejor idea. Está bien. Y está bien si eso sucede también en la canalización, pero esto es solo para tomarnos un breve momento. Ya que este fenómeno, ya saben, se está volviendo cada vez más presente, permitiremos a Matías que nos dé unos lineamientos para esto. Y después, cómo navegar este espacio mágico. El manual sobre canalización. Sí, bueno, básicamente todos somos canalizadores todo el tiempo, porque somos positivos y negativos, y nuestros cuerpos son eléctricos. Eso significa que todo el tiempo canalizamos información que está a nuestro alrededor, y sobre todo aquellos que son empáticos, ¿cómo se dice? ¿Empáticos? Sí, que son canales abiertos para esa energía. Y nos lleva de vuelta a este portal de la cruz. Así que como dije, si no es tensión imperfecta, lo que significa que si no tienes la intención correcta, la tensión interior, si no tienes una coherencia dentro de todo, lo que canalizarás será de acuerdo con esa incoherencia interior. Esto significa que si tus cuerdas no están tensas, no harás música, solo generarás sonidos o ruido. Y lo que sucede hoy en día es que el planeta mismo se está abriendo a ser un canal para otras dimensiones. Hemos hecho esto durante miles de años, durante ceremonias en las que las personas dejaban de lado sus personalidades para convertirse en un medio a través del cual otros seres podían mostrar su sabiduría. Una de las razones por las que hacíamos esto era porque si queríamos sentirnos fuertes en nuestra vida, necesitábamos canalizar el poder del oso, por ejemplo, así que las personas comenzaban a actuar como osos o a vestirse como ellos. Si necesitábamos encontrar estabilidad, necesitábamos ser como un ave, como una... ¿cómo se dice? Garza en inglés. Stork, sí, gracias. Esta interpretación de canalizar era volverse como el animal que querías imitar. Entonces decían, si quiero ser un gran cazador, tengo que ser como el tigre. Así que actuabas como el tigre mientras cazabas. Pero luego fuimos más allá. Si queríamos dar frutos adecuados, necesitábamos canalizar al árbol. Debíamos convertirnos en el árbol. Si querías ser como Dios, tenías que actuar como el sol. Y así sucesivamente. Así que comenzamos a actuar de cierta manera para recibir esa información de otros reinos. Canalizar básicamente era tomar un rol, como actuar. De hecho, los primeros pasos eran básicamente eso, actuar, porque al actuar,
Porque al actuar dejando de lado quién eras para convertirte en algo diferente, también comenzabas a ver a través de los ojos de esa sabiduría, empezabas a convertirte en esa realidad a otro nivel. Hoy en día hay más humanos y más posibilidades de muchas otras realidades que pueden ser interpretadas, lo que significa que más personas han comenzado a canalizar. Estamos abiertos a todas las posibilidades, antes teníamos solo unas pocas. Así que las personas que canalizaban en los últimos 2000 años en nuestras culturas generalmente canalizaban demonios o ángeles. ¿Por qué? Por el cristianismo. Pero en otras culturas canalizaban otras cosas o seres diferentes. Y ahora, debido a que tenemos una cultura abierta con muchas posibilidades, canalizamos lo que sea. Lo cual a veces no es realmente un ser, sino la información que está en la quinta dimensión de ese ser. Por ejemplo, yo solía empezar a canalizar a Merlín. Y pensaba, ¿Merlín? ¿Qué es Merlín? ¿Quién es Merlín? En realidad es alguien que vivió en Inglaterra y cuando le pregunté me dijo, hay muchos Merlines. Muchos. Y todos ellos son parte de un ser completo llamado Merlín, que está distribuido por toda la quinta dimensión. Entonces cuando canalizas a Merlín, no es que Merlín venga hacia ti. Es la información de Merlín que se descarga dentro de ti. Y eso sucede con cualquier otra información. Esto puede confundirnos, haciéndonos pensar, tal vez yo fui Merlín. O tal vez fui Cleopatra. Pero en realidad estamos accediendo a una biblioteca de información, como si descargáramos un libro digital de nuestra computadora, así que puedes tener todos los libros o toda la información que desees en tu computadora. Y así es como funciona en la quinta dimensión. En la tercera dimensión somos dispositivos y podemos descargar información de cualquier maestro que haya escrito esa información en la quinta dimensión. Pero lo que sucede al igual que con un libro, es que cada persona puede leer el mismo libro y darle una interpretación diferente. La misma frase puede significar cosas totalmente distintas dependiendo del proceso de comprensión de esa persona. Así que Merlín puede decir algo sabio a alguien o algo terrible a otra persona, según lo que esa persona sea capaz de interpretar. A esto lo llamamos inteligencia. Inteligencia viene del latín intelligere, que significa leer entre líneas, en latín. Esto significa que lo que se dice no es la verdad absoluta. La verdad está detrás de nuestra interpretación de lo que se dice. Despertamos inteligencia o sabiduría cuando no seguimos al pie de la letra lo que alguien canaliza, sino que tomamos lo que hay detrás del mensaje mismo. Cuando seguimos el mensaje tal y como fue canalizado, creamos religiones. No sé si te identificas con eso. Básicamente, estás siguiendo algo que alguien más dijo y es la interpretación de esa persona. Pero lo haces exactamente como fue dicho. Por eso las religiones no tienen mucho sentido. La inteligencia consiste en leer más allá, lo que significa entender que todo lo que canalizamos no es la verdad. Y eso es muy importante de entender. Lo que canalizamos no es la verdad, es solo la interpretación de la verdad a través de tu propio canal. Por eso, cada vez que canalizamos, debemos relajarnos. No debemos desesperarnos diciendo, recibí este mensaje de este ser, y esto es lo que dijo, y esta es la verdad. A veces nos volvemos muy locos con lo que hemos recibido. Y la palabra locos no es por lo que recibimos, sino porque ya estábamos locos antes. ¿Ok? Solo para que lo tengas en cuenta. Si nos desesperamos emocionalmente por lo que recibimos es porque ya estábamos desesperados emocionalmente antes. Si es un mensaje confuso es porque ya estábamos confundidos antes.
La información siempre se descargará según cómo estés en ese momento. Por eso lo más importante es la coherencia. Encontrar la manera de mantener neutral en el centro. El centro debe ser neutral, así que si recibes algo como una guerra está viniendo, no deberías gritar, ¡oh, Dios mío!, porque empezamos a crear una realidad que no es real. Lo mejor es traer la información, escribirla y tal vez esta información tenga sentido en 30 años, porque la quinta dimensión no tiene tiempo. A veces canalizamos cosas que no son para ahora, sino para 300 años en el futuro o 600 años en el pasado. Esto puede ser muy confuso porque no hay tiempo en la quinta dimensión. Por eso es mejor escribirlo y empezar a relacionarlo con cosas externas, pero sin desesperarnos pensando, recibí esto, así que debe ser completamente cierto porque me lo dijo un arturiano. ¿Quién es un arturiano? Por cierto, es como, es un alienígena. Ellos no canalizan. Cuando recibimos esta información no es específicamente que ese ser esté hablando directamente contigo. Es que estás sintonizando lo que alguien está diciendo en otra dimensión, en otro mundo. Una de las cosas es que Paul Selig, alguien que tal vez conozcan, canaliza un grupo de seres que se hacen llamar Melquisedec. Este es el nombre que representa su agregación. Las guías que le ha dado son muy simples y creo que son importantes para hablar sobre la discreción. Él dice, ten cuidado con cualquier ser, energía o información que canalices, que cree un sentido de inflar tu ego, que te haga sentir especial. Si te hace sentir especial, probablemente está activando algún aspecto de tu ego. Ese aspecto de tu ego está resonando con ese ser que quiere inflar tu ego, y si eso está sucediendo, deberían encenderse banderas rojas. Esto puede suceder de maneras muy insidiosas y nefastas. Tuve una experiencia durante un eclipse. Estaba en el espacio liminal entre estar despierto y dormido, y sentí como una experiencia de canalización donde una energía o información entró y dijo, hiciste algo que nos desvió de la línea temporal correcta como planeta. Lo arruinaste. Yo pensé, oh no, y empecé a entrar en pánico. Cuando desperté me pregunté, ¿cuándo pasó? ¿Fue durante uno de mis viajes profundos cuando no recuerdo lo que hice? Pero cuando terminó el eclipse, me di cuenta de lo insidioso que era este truco. El truco consistía en convencerme de que yo era lo suficientemente poderoso como para desviar el mundo entero de su línea temporal. Una parte de mí disfrutó ese momento de inflación, pensando, soy tan poderoso como para cambiar al mundo, pero la naturaleza insidiosa era que después me decía, y lo arruinaste. Entonces ahora debes sentir toda la vergüenza y toda la culpa y asumir sobre ti toda la culpa de todo lo malo que sucede porque tú lo rompiste. Y en ese momento, ya sabes, llámalo el diablo me tenía. Pero luego, una vez que me di cuenta de ese truco, pensé, esto es una tontería. ¿Sabes? Y me di cuenta de que así es como había entró a través de una puerta del ego que yo había dejado abierta. La puerta del ego, y he visto cómo esto sucede, lo vi durante una ceremonia de ayahuasca, lo he visto suceder múltiples veces. Yo rompí el mundo y luego alguien realmente tomó una acción de autolesión. Debido a la culpa y la vergüenza, yo rompí el mundo. Ese es uno de los hechizos más desagradables de esta información y energía que pueden entrar porque lo hacen a través de la puerta del ego, a través de la puerta de la inflación. Soy lo suficientemente poderoso como para romper el mundo. Y tú lo rompiste, lo que conlleva toda la culpa y toda la vergüenza, lo que luego degrada quién eres. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de que esta es una de las puertas que estas energías podrán intentar usar para controlarte. Sé consciente de la inflación. Además, si trabajas con psíquicos, ten mucho cuidado con aquellos que te llevan a periodos o estados de inflación.
Muchos psíquicos hacen esto y es por eso que no me gusta particularmente recibir lecturas de psíquicos porque siempre veo estas señales. Y el contrapunto de eso, sé muy sospechoso de la energía. La información o los seres que te lleven a un estado de miedo. Si están usando el miedo es otra forma de controlarte. Así que si estas energías o seres te están llevando a un estado de miedo o un estado de inflación, esa es la guía muy simple de Paul Selig para la discreción. En muchas lecturas psíquicas verán ambas cosas. Eres esto y aquello, pero ten mucho cuidado en estos días. Ten cuidado, no uses el color verde. Ya sabes, cosas así. Y es como si vieras estas dos cosas diferentes surgir. Lo que me hace pensar, está bien, esta no es la guía para mí. Las guías de Paul Selig nunca han dicho nada que me haya hecho sentir inflado, ni nada que me haya hecho sentir miedo. Ni tampoco Matías lo ha hecho de ninguna manera, también como cuando ha canalizado y he recibido algo de esos seres. Esas son las señales que para mí indican, ¿está bien? ¿Ahora estamos en un buen territorio? ¿Sin inflación? ¿Sin miedo? Esa es una guía muy simple que creo que todos deberíamos prestar mucha atención y que realmente puede ayudarnos a navegar por estos espacios mágicos. Encuentra la neutralidad en todo lo positivo y lo negativo. Como dije, lo positivo te expande y lo negativo te contrae. Encontrar el punto medio es lo que encuentra el equilibrio en todo esto. Una de las razones por las que a veces cuando canalizamos o participamos en una ceremonia en la que podríamos recibir información de que somos muy importantes, es porque somos una fractalización del origen mismo. Entonces, eventualmente, en una memoria muy oculta de todo, podríamos recordar que rompimos el tiempo, porque en realidad somos Dios. Entonces, no hay Aubrey, ni Matías, ni ninguno de ustedes, los que vinieron aquí. Pero su ego podría sentir que fueron ustedes, porque su ego es solo un fractal o un reflejo del origen mismo que hizo todo. Entonces, cuando nos conectamos con esa información, no podemos ponernos el peso de decir, «Oh, fui yo porque no fuiste tú». Fue todo el sistema, que se refleja en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la cual nuestra tarea principal cuando vamos a abrirnos a todos estos recuerdos y fractalizaciones de nosotros mismos es mantenernos neutrales, sabiendo que somos solo un pequeño fractal de todo. Esto me recuerda a Komombo, en el templo de Komombo, donde hay un maestro de la oscuridad que usualmente dice: «Humanos, ustedes piensan que son importantes. Todo el tiempo piensan que son importantes, son una mierda». Él dice, eres, como lo dice, eres el abono de la quinta dimensión. Así que es un buen abono. Usualmente dice eso para bajarnos de nivel y luego agrega, pero la mierda hace que las flores crezcan. Entonces, al final encuentra el equilibrio entre esas dos cosas. Encuentra el equilibrio. Harás que el mundo florezca, pero primero lidia con tu mierda.